quiero que me digan ustedes, los que vienen a decir aquí que nosotros respondemos con el y tú más, explíquenme cuál es la alternativa. Me han preguntado esta mañana por el caso de la tal Delcy, pero ¿realmente alguien de ustedes cree que yo puedo arrojar alguna luz sobre ese asunto? En esta trama también tenemos al informante, que es el ministro Marlaska. Ese ministerio que fue registrado por la Guardia Civil y cuyo secretario de Estado fue interrogado por la Guardia Civil por los contratos que tenían con la trama. El ministerio desde el que se dan los chivatazos y desde el que se informa, sabemos por el sumario, a los investigados de que están siendo investigados. También supimos que el número 2 de la Guardia Civil, que a día de hoy no ha sido cesado todavía, se reunía con Koldo 40 días antes, curiosamente, de ser detenido. Marlaska, ese informante, ministro, a quien se le borran los emails en su ministerio y le roban los móviles del Tito Berni. Tenemos también en esta trama a Illa, el facilitador, ese flamante candidato del Partido Socialista. Bueno, no sé si es su candidato, porque si en Galicia apoyaban al BNG, a lo mejor en Cataluña apoyan a Puigdemont, no lo sé. Pero tenemos a este ministro de Sanidad que compraba mascarillas a la trama y cuyo jefe de gabinete se mandaba mensajes con la trama para decirle que el Gobierno de Canarias ya iba a facilitar las compras. Ese ministro que hacía un megacontrato de 2.500 millones de euros para incluir a la trama. Tenemos también a la encubridora, a María Jesús Montero, la que sabía todo y lo tapaba todo. La que recibió en 2022 un documento de la Intervención General de la Administración del Estado e hizo oídos sordos, la ministra que cesó al director general de Intervención cuando le llevó toda la documentación a un juzgado, la ministra que revelaba en los pasillos del Senado información de un ciudadano anónimo. Y yo me pregunto, ¿por qué el señor Paje y el señor Lambán se negaron a contratar con la trama corrupta y a comprarles las mascarillas y a cambio sí lo hicieron el resto de ministros? La señora Armengol, el señor Víctor Torres, el señor Marlaska y el señor Illa, que además en ese momento era el ministro de Sanidad y centralizó la contratación de las compras de productos sanitarios. Incluso se atrevió a retener algunas de las compras hechas por determinadas comunidades autónomas que después se echaron a perder. ¿Sabe lo que ha dicho el señor Madina esta semana? El señor Madina, que no creo que sea sospechoso, dijo, si alguien del PP hubiera hecho esos contratos, yo diría que son sospechosos. Pues mire, parece ser que a la señora Montero le parecen unos contratos perfectos. Si el señor Illa centralizó los contratos y se los compró a la trama, dígame usted si el señor Illa va a salir impune de esta situación. Y luego explíquenos, ¿por qué adjudicaron contratos a una empresa gestionada por una banda de delincuentes? Porque tenían antecedentes. Tenían antecedentes por blanqueo de capitales, por cohecho, por participación o cooperación con organizaciones criminales. ¿Por qué no se eligieron a ellos? ¡Qué casualidad! Y todo esto lo hicieron sin conocimiento del presidente del Gobierno. ¿De verdad nos quieren hacer creer eso? Cuando usted llega y se encuentra esa basura tan habitual siempre que gobierna el PSOE y por mucho que limpia, usted pues no consigue limpiar del todo, porque cada día nos encontramos con un nuevo escándalo. Usted empezó cesando al secretario general de Puertos del Estado por mentir sin ningún tipo de vergüenza ante la Oficina Antifraude y por mucho que limpia y hace auditorías, cada día le sale una más grande. Son reuniones de un nutrido grupo de dirigentes del Ministerio, miembros de Adif que despachaban con Koldo en la marisquería. Mire, es todo tan sórdido, tan cutre y tan vulgar que de verdad que da bastante vergüenza. Y es lógico que usted esté enfadado. Porque, ¿sabe lo que pasa? Que en el fondo yo creo que usted ha debido descubrir que para Sánchez usted es solo el sparring, lo saca aquí para recibir los golpes, para morder, mientras Sánchez se ríe de todos y de usted. Se ríe también de usted. Empezó ya por mandarle como sustituto al debate de investidura del señor Feijóo y me imagino aquella conversación, ¿no? Mira, Óscar, ves tú a hacer esto que si acaso yo luego ya te lo compenso, ¿no? Y usted obedece y se enrabia mucho y entonces llega a Twitter y vomita toda su rabia tuitera, insulta sin tasa a periodistas, lanza acusaciones y amenazas, se enfrenta a los medios de comunicación que destapan esta vergüenza y además se comporta de forma insultante, grosera y machista, señor Puente, y machista. Y por cierto, hoy que se ha enfadado tanto la ministra de Igualdad, me pregunto a qué se debe este silencio atronador de todas las feministas ante su tuit ofensivo que solo confirma que para ustedes las mujeres les dan igual, que solo usan el feminismo como un instrumento político. Quizás sea porque ya se avergüenzan tanto de usted
y de sus formas, porque en los OEZ no tiene rival. Y usted se enrabia y viene aquí y grita y se enfada con los de la oposición, y lo hace porque yo creo que sabe que Sánchez lo utiliza. Lo sabe. ¿Sabe qué le diría a la ministra Irene Montero? Le diría: Óscar, date cuenta que te está utilizando. Tenemos también a la mujer del Don, en cuya cátedra era financiada por empresas que después fueron rescatadas por el Gobierno de España. La mujer del presidente del Gobierno que se reunía con los socios de la trama, con Aldama. ¿Era Begoña Gómez la conseguidora o la mediadora? No parece que fuera una partícipe a título lucrativo, ¿verdad, señor ministro? No contestan, no responden, Sánchez está escondido. Pero la realidad es que en septiembre de 2019 Begoña Gómez se reúne con Aldama e Hidalgo. En enero de 2020 cierra el contrato de su empresa con Globalia por 40.000 euros al año. El 21 de enero se produce el encuentro en Fitur entre Hidalgo y Begoña Gómez. El 4 de marzo de 2020 hay un acto de Begoña Gómez en Londres pagado por Hidalgo. El 24 de junio de 2020 hay una reunión de Begoña Gómez con Hidalgo en la sede de Globalia. El 3 de julio se aprueba el fondo de rescate en el Consejo de Ministros. El 16 de julio de 2020 hay una reunión temática entre Begoña Gómez e Hidalgo. Y finalmente, señores socialistas, el 3 de noviembre de 2020 el Consejo de Ministros aprueba el rescate de Europa, primero por 400 millones de euros, después por 475 millones de euros. ¿Esos 75 millones de euros eran la comisión? Igualito que una inspección de Hacienda. Igualito. Como todos saben, viendo todo esto, hemos planteado una denuncia ante la Oficina del Conflicto de Intereses, a pesar de saber que la tienen ustedes, sí, a pesar de saber que la tienen ustedes colonizadas como todas las administraciones del Estado. Y la hemos presentado porque es el recurso previo para agotar la vía administrativa y poder ir a la vía judicial. Pero fíjese si la tienen colonizada, que esta parte, el Partido Popular fue el que presentó el conflicto. Y se enteró antes el Partido Socialista. Les llegó a ustedes 48 horas antes de que nos llegase a nosotros. Pero si es que sus medios afines ya la tenían antes. Fíjense si está colonizada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Señor Puente, tienen que dar muchas explicaciones, pero no de los contratos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, por las mordidas de esos contratos que no aparecen en esa fiscalización. De esto va este caso, de las mordidas de los sobornos de amigos, amiguetes, cargos y gente del Gobierno de Pedro Sánchez. De eso va esta trama. Y traen aquí ustedes ahora una comisión de investigación para que parezca que hay que investigar a todas las administraciones, cuando lo cierto y verdad es que la única administración que está siendo investigada por la Guardia Civil y por los juzgados es su gobierno y los gobiernos de comunidades autónomas del Partido Socialista. Esa es la única verdad, señores. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.